Buenísimo, les doy la bienvenida a todos y todas. Qué bueno que vinieron. Gracias por venir. Y como les estaba diciendo, vamos a hacer una práctica un rato. Esta es una práctica que la uso como muchísimo, es la práctica muy recontra básica, pero quiero hacer una pequeña salvedad, una introducción y unas suaves advertencias en el sentido de que este trabajo que hago yo lo hago de forma individual, no lo hago de forma individual solo porque me gusta trabajar individualmente, sino porque si trabajo de forma individual tengo mucha más posibilidad de monitorear correctamente lo que le está pasando a la persona con la que estoy trabajando y de guiarla adecuadamente a través de un montón de cosas que pueden suceder. ¿Sí? Porque si bien estas prácticas son re sencillas, recontra simples, igual pueden pasar un montón de cosas. Entonces, lo que les pido es que se cuiden, es que se respeten, es que sean amables con ustedes mismos a través de lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Que si alguna cosa no los hace sentir bien, por favor, déjenla de hacer en el momento, no se, ni se lo cuestionen, simplemente dejan de hacerlo, ¿sí? Como digo, lo que seleccioné justamente es para que no pasen esas cosas, pero igual pueden pasar. Entonces, por favor, cuídense, tranquilos, y después, cuando terminamos, comentamos, ¿sí? Yo igual los voy a estar mirando, pero son muchos, se me puede pasar algo fácilmente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es súper simple. Simplemente sentados, acostados, parados, como estén ahora, traten de observar cómo se sienten. En relación a dos aspectos fundamentales. Uno es cuál es el nivel de energía que tienen ahora, ¿sí? ¿Cómo evalúan su nivel de energía en este momento? ¿Tengo mucha energía? ¿Tengo poca energía en esta mañana de invierno? Y por otro lado, ¿cuál es mi estado anímico, podríamos decir? Es una palabra que a muchas personas las puede confundir, pero tiene que ver con las sensaciones de bienestar, malestar que tengamos, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es mi nivel de energía y otra cosa es mi estado anímico, que es, como dije, cómo nuestro sistema nervioso está procesando las sensaciones corporales, sobre todo de bienestar, malestar. Entonces, reconozcamos esto ahora y tengamos un primer registro de esto antes de arrancar, simplemente para observar después cómo esto vaya cambiando o no. Una vez que tienen este reconocimiento, tomen este dato mentalmente y lo que vamos a hacer es cerrar suavemente los ojos durante 10 o 15 segundos nada más y tratar de observar si cuando cerramos los ojos notamos algún cambio. Puede ser muy sutil. Y luego de esos 10-15 segundos, abran de nuevo los ojos y vuelvan a sentir, ¿sí? Para muchas personas no va a haber casi ningún cambio, para muchas personas van a sentir un cambio y no van a poder describirlo. Algunas pocas van a poder decir qué es lo que sienten en una y otra posibilidad. Pero casi todos me van a poder decir si se sienten más cómodos con los ojos cerrados ahora y con los ojos abiertos. Quiero explicar muy claramente que esto cambia todo el día muchísimas veces. Entonces no saquen conclusiones de que ustedes están mejor siempre con los ojos abiertos o siempre con los ojos cerrados, porque no es verdad.
¿sí? Simplemente ahora, cómo sienten en este momento. Entonces, con ojos cerrados o con ojos abiertos, vamos a tratar de sentir el cuerpo. Simplemente lo que sentimos en la cabeza, lo que sentimos dentro del espacio del cráneo. Puede ser que no sentamos nada y eso es lo que tenemos que registrar, no siento nada ahí. Lo que siento en la cara, lo que siento en el cuello, en el espacio interno del cuello, en los hombros, en los brazos, en los antebrazos, en las manos, en los dedos. Noto si siento algo justamente en la yema de los dedos, donde tenemos mucha actividad nerviosa. Por ahí no siento nada, está perfecto, no pasa nada. Sientan en el pecho, en la espalda, todo el espacio interno del tórax. ¿Qué información surge de ahí? En el abdomen, en la cintura, todo el espacio interno del abdomen, en los glúteos, toda la pelvis, los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies. Y en el caso de los pies, los receptores es toda la planta. Entonces, noten qué notan en las plantas de los dos pies. Y esto les va a dar quizás una nueva percepción de lo que observamos en primera instancia, la energía y el estado de bienestar, malestar. Vamos a seguirlo refinando. Entonces ahora vamos a recorrer desde los pies a la cabeza, todo el cuerpo, un poco más rápido de lo que hicimos recién. Y lo que vamos a tratar de observar es las sensaciones dolorosas. Las sensaciones dolorosas son sensaciones que pueden ir de una leve incomodidad a dolor agudo. Todo lo que esté dentro de ese espectro. Entonces, ¿qué registramos ahora en este momento en nuestro cuerpo que se percibe como sensación dolorosa? Como digo, de leve incomodidad a dolor agudo. Entonces puede haber un punto, 2 puntos, 3 puntos, o un punto, una zona, un montón de opciones. Simplemente registro, no me quedo sintiendo esas sensaciones. Simplemente noto, me siento, no sé, un dolor en el hombro y sigo hasta llegar a la cabeza. Cuando llegaran a la cima de la cabeza, van a volver a recorrer el tiempo, esto cada uno es a su tiempo, pero van a tratar de sentir todas las sensaciones que son placenteras. De nuevo, las sensaciones que son placenteras van de una muy sutil sensación a grandes sensaciones de placer orgásmicas. Entonces, todo lo que no duela, califíquenlo ahora de sensación placentera porque así es. Entonces, sientan todas las partes del cuerpo que no duelen y recórranlas. Va a llevar un poco más de tiempo que lo otro. Entonces, tómenselo. Noten que son siempre muchas más las sensaciones placenteras que las dolorosas. Tómense tiempo para explorarlas. Y observen qué sienten, llevando la atención a esas sensaciones placenteras, aunque sean levemente placenteras. Entonces ahora van a tratar de pensar que del 100% de las sensaciones, van a tratar de evaluar cuál es el porcentaje que sintieron de sensaciones dolorosas y cuál es el porcentaje de sensaciones placenteras.
pónganle un número, anótelo mentalmente. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poquito más con las sensaciones placenteras y dolorosas. Entonces, lo que les voy a pedir ahora es que observen esos 2, 3, 5, los puntos que sean, donde sentían dolor o leve molestia, y van a tratar de sentir todo lo que, todas las sensaciones alrededor de esa sensación dolorosa que son placenteras. Entonces, por ejemplo, si me doliera un lugar en el hombro, un punto en el hombro, siento dolor. Voy a tratar de sentir todo alrededor del hombro, en el brazo, en la espalda, en el pecho, donde no me duele. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los puntos de dolor. Observen qué sucede. Es muy interesante. Simplemente rodeo esa sensación dolorosa, dándome cuenta todo lo que está alrededor que no me duele. Una vez que lo hicieron con las dos, tres, a veces puede ser que tengan un solo puntito en el cuerpo que duela, ¿sí? Van a volver a pensar en ese número que hicieron en la evaluación, de cuánto porcentaje eran las sensaciones dolorosas. Y fíjense si ahora hay un reajuste de eso o no. Y lo que les quiero explicar con esto, este ejercicio cuando lo hago en mi clase, le pido a mi alumno o a mi alumna que me diga cuál es ese número, y la mayoría de las veces, a casi no, a todas las personas con las que lo hice, me dicen un número que va desde el 50% de sensaciones dolorosas y dolía en 3 lugares, hasta lo mínimo que me han dicho es el 10% y le dolía un punto en el cuerpo. Este ejercicio nada más sirve para que se den cuenta de que la mayoría de las veces el cerebro lo que está haciendo es exagerando las sensaciones dolorosas y siente que un punto a veces es al 50%, un punto a veces es el 20%, el 30%, el 40% de todas las sensaciones. Lo importante de este ejercicio es darse cuenta cómo es ese procesamiento de las sensaciones dolorosas que está haciendo continuamente el sistema nervioso y que nos está dando una continua sensación de que todo está mal cuando no es verdad. Ahora entonces lo que vamos a hacer es llevar nuestra atención a la respiración. Simplemente notar cómo cada uno está respirando en este momento. No tienen que hacer absolutamente nada. Noten. Cada uno va a notar diferentes cosas. Algunos van a notar el movimiento de la respiración, otros van a notar el pasaje del aire. Y lo que les pido es que no se queden en algo en particular. Traten de notar toda la información que puedan recolectar como si fueran investigadores. Investiguen su respiración y fíjense todo lo que puedan sentir de cómo respiran. Por supuesto, llevando énfasis a las sensaciones que sean agradables. Si alguien, por la razón que sea, que no viene al caso y no importa, conectar con su respiración lo hace sentir mal en este momento, por favor, no lo haga, ¿sí? Pero si se sienten bien, noten.
Los movimientos en el pecho, en la panza, en el tórax, en la espalda, el pasaje del aire, la sensación de inflación y deflación de los pulmones. Pueden sentir algo también del trabajo muscular en las costillas y en otros lugares. Simplemente noten, sin llevar demasiado énfasis a ninguna sensación. Eso es importante. Y se van a dar cuenta que hay un ritmo, ¿sí? Que hay un tiempo que tardan, digamos, en inspirar y un tiempo que tardan en expirar, ¿sí? Ese tiempo en general, va entre 2 y 4, ¿sí? Entonces, lo que tengan respiración que sea de 2 o 3 tiempos, tanto para inspirar como para exhalar, lo que les voy a pedir es que la alarguen un poquito más hasta 2,5 o hasta 3,5. Siempre y cuando eso, cuando lo hagan, sea muy suave esfuerzo. Los que tienen respiración de 4 para arriba, traten de alargarla a 5, un tiempo más. Y vamos a tratar de que la inspiración sea al mismo tiempo que la expiración. Si tenían mucha diferencia y, por ejemplo, era 2-4, inspiraban en 2 y exhalaban en 4, empiecen con 2,5. 2,5 para inspirar, 2,5 para expirar. Algunos van a notar que rápidamente empiezan a sentir que la respiración se empieza a alargar solita. Otros no. Respeten, por favor, lo que sienten. Si a cualquiera de ustedes les aparece ganas de bostezar o una respiración de repente, una inspiración más grande o una exhalación más grande, lo permiten. Lo que sea que venga desde el sistema involuntario de la respiración, lo permiten. Es un suave esfuerzo. ¿Cómo se dan cuenta que no se están pasando y que están haciendo un suave esfuerzo? Porque después de 4 o 5 respiraciones van a empezar a sentirse muy relajados. ¿Cómo se siente esta relajación de la que hablo? Van a sentir liviandad, que las sensaciones en el cuerpo y el cuerpo se vuelven más livianos. Y algunos también van a sentir una cierta calma, poquito de calma en la mente. ¿Sí? Puede sentirse espaciosidad también y luminosidad en la cabeza. Suave, suave esfuerzo. Observen nuevamente cómo se sienten, si esta sensación de liviandad es realmente agradable. Y si la están percibiendo como agradable, comuníquenselo a su cara, por favor. Esto es muy importante. Entonces, si la sonrisa no surgió sola, coloquen una sonrisa en el rostro. Muy suave puede ser, pero colóquenla. El gesto es la expresión de lo que nos está ocurriendo, de ese estado interior. Cuanto más coherente sea el gesto con lo que estamos sintiendo, empezamos a estar más claros, mucho más claros en muchos niveles. Entonces coloco esa suave sonrisa en la boca, en los ojos, en la garganta, en el pecho, en la panza. Noto cómo solamente hacer ese suave, suave gesto, tener esta intención de sonreír, aumenta la sensación de bienestar. Entonces, aparece ahí como una retroalimentación positiva. La sensación de bienestar se expresa en la sonrisa y la sonrisa, a su vez, aumenta, potencia, energiza esa sensación de bienestar.
Entonces con la sonrisa vamos a dejar que la respiración siga su curso y vamos a llevar nuestra atención ahora a tratar de recordar un momento en el que fuimos felices. Tiene que ser un recuerdo muy simple, ¿sí? Puede ser el- ligado a un ser querido, puede ser ligado a un animal, a un árbol, a un atardecer, cualquier cosa, pero no necesita ser el momento más feliz de nuestra vida, sino una sensación mucho más suave, mucho más cotidiana de bienestar. Y una vez que ese recuerdo, que muchas veces viene solo y automáticamente aparece, noten lo que sienten en el cuerpo. Puede ser una suave apertura en el pecho, muy sutil. A veces es una sensación de tibieza, de movimiento inclusive. Y una vez que siento esa sensación en el cuerpo, voy a dejar la imagen, porque ya no la necesito. Voy a sentir esa sensación, llevando mi atención a esa sensación, la estoy alimentando, le estoy dando energía, como a cada cosa a la que le presto atención. Dejamos que la sonrisa, otra vez, alimente ese sentimiento que estamos experimentando, que el sentimiento traiga la sonrisa. Es muy, muy simple. Vamos a interiormente regalarnos generosamente unas palabras muy amables. ¿Sí? Yo voy a decir algunas que son las que siempre suelo usar, pero por favor, si surge algo adentro de ustedes en sus corazones para decirse, háganlo. O pueden repetir las que voy a decir. No es necesario en voz alta, solo en la mente. Entonces, que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosando de amor y benevolencia. Esté bien, esté en paz. Y vamos a llevar ahora nuestra atención a las manos. Simplemente sientan las manos. Pueden ser que estén frías, que estén calientes, que haya alguna parte de la mano que esté fría, otra que esté caliente, que notemos diferencia de temperatura entre una mano y la otra, entre una parte de la mano y otra. Noten dónde están apoyadas las manos, si se tocan entre sí.
qué están tocando, dónde toca, cómo sienten el dorso, cómo sienten las palmas, cómo sienten los dedos. Nuevamente, si llevamos la atención, estamos llevando la energía. Entonces, en algún momento van a notar que las manos tienen ganas de moverse. Cuando lo sientan, permitan el movimiento. Puede ser que aparezca un suave, suave movimiento en los dedos, ¿sí? De abrir, de estirar. Pueden ser muchas cosas. Lo que sea, lo permiten. Y una vez que permiten esa sensación, observen que quizás vienen otras atrás y la mano se quiere seguir moviendo, quizás más una que la otra, quizás de maneras distintas, quizás iguales. Empiezo a dejar, a permitir que mis manos se expresen. ¿Sí? Esto es súper, súper importante. Tenemos un programa de movimiento en el cuerpo que está instalado desde que creamos este cuerpo en el útero de nuestra mamá. Todos nos movimos ahí adentro, más o menos por este programa de movimiento. Y este programa de movimiento es natural, no necesitamos un entrenador, no necesitamos que nos digan cómo movernos, simplemente necesitamos sentir. Yo estoy moviendo mis manos ahora, haciendo lo que les estoy diciendo, y empiezo a sentir que tengo ganas de mover mis brazos. Si lo sienten, por favor, desperécense. Dejen que los brazos se muevan en la medida que la sensación se los pida. Pueden ser que quieran moverse para atrás, para adelante, que quieran mover más las muñecas, los codos o estirar. Pero observen los cambios que aparecen en la respiración. En general tienen que ver con el bostezo cuando nos desperezamos y las sensaciones de activación que justamente tiene esto que es desperezarse a la mañana. Estamos trabajando a la mañana. Este programa es ahora donde corre. ¿Sí? A la noche no suele estar activo. Entonces, noten que en algún momento van a querer moverse más todavía, van a querer mover la columna, van a querer estirar las piernas y empiecen a dejarse llevar por eso que sienten. Cualquier niño pequeño cuando se abre un ojo a la mañana empieza a sentir estas sensaciones y si no lo apuramos a salir corriendo a algún lado, remolonea, se estira y empieza a activar el cuerpo de esta forma tan, tan, tan natural y sana. Entonces noten que aparece a veces en el cuerpo un montón de sensaciones, ¿sí? Hay algo por lo que los adultos colgamos este programa, que justamente no queremos sentir el cuerpo duro a la mañana y hacer todo este trabajete porque no nos gusta. Y asumimos un montón de cosas ridículas como que estamos viejos y no sé qué cuerno, pero en realidad el cuerpo está duro porque estuvimos quietos muchas horas, nada más. Conecto. Por favor, cuando aparezcan las sensaciones dolorosas, no tienen por qué llevar tanta atención ahí. Sientan todo lo que no duele. Es un montón.
lo que no duele. No necesitan prestarle tanta atención a lo que duele. Tampoco eh, estamos diciendo que no hay que prestar atención al dolor, ¿eh? De ninguna manera. Pero ahora no. Entonces, navego a través de todo esto y fíjense que por ahí ya muchos se empezaron a tocar la cara, se empezaron a tocar distintos lugares del cuerpo. Por favor, si lo sienten, toquen, masajeen, froten. Súper importante es el toque. Es otra cosa que naturalmente está en el sistema. Necesitamos tocarnos. Por supuesto que también necesitamos ser tocados. Entonces, como mamíferos, la necesidad de toque no es menor que la de aire, que la de agua, que la de comida, que la de luz del sol. Aprovechen este momento, denle ese contacto al cuerpo, ¿sí? Hay lugares donde van a sentir que apenas se quieren tocar. Hay lugares donde van a sentir que quieren presión, quieren un contacto más fuerte. Hay lugares que no van a querer tocar. Si no los quieren tocar, no los toquen, por favor. No es el momento. Déjense llevar por el bienestar. Eso es lo que estamos tratando de cultivar. Sensaciones agradables, sensaciones placenteras. Excelente. Observen cómo la sensación de la respiración también cambia con el toque. Y puede ser que también en algún momento tengan ganas de sacudir algún lugar, ¿sí? Todos los mamíferos lo hacen. En algún momento se sacuden. Los perritos, los gatitos, los ratoncitos y todos los que conozcan. Entonces, si en algún momento lo siento, que quiero sacudir, que quiero vibrar alguna parte del cuerpo, que necesito sacar fuerte el aire, que necesito meter más aire, me dejo llevar. El cuerpo sabe perfectamente lo que necesitan ahora, pero los únicos que tienen acceso a esa información son ustedes. Entonces, y nuevamente, no se olviden de sonreír, no se olviden de comunicarle a sus caras que se están sintiendo bien, porque cada vez que sonríen y cada vez que tienen ese gesto tan positivo, le están reafirmando al sistema nervioso que está todo bien, que todo va bien, que se sienten bien. Y nuevamente, insisto con la coherencia, ¿sí? Muchas veces los errores que suceden en el sistema nervioso, que son muchos, tienen que ver con esta falta de coherencia, de no coincidir la información en varios niveles. Si en algún momento tienen ganas de quedarse quietos, háganlo. Respeten también eso. Hay un momento que sentimos, bueno, ya está. Y por ahí es un lindo momento para volver otra vez a la respiración y a sentir qué pasó, cómo es ese cambio. Muchos van a sentir que la respiración va mucho más lento que al principio. Y si sienten eso, observen si tienen ganas de hacerla todavía un poquito más lenta o así están bien. Y disfruten de esa liviandad otra vez, de ese cambio en la oxigenación.
Nuevamente, si se olvidaron la sonrisa, vuelvan a encontrar, no se la pierdan. Luego pueden volver a traer con la imagen que usaron antes, el sentimiento amoroso, y dejar que se expanda un poquito en el pecho, trayéndoles calma, tibieza. Y cuando cada uno lo sienta, les van a volver a observar cómo son ahora, cómo es esa relación de bienestar-malestar y cómo sienten la energía. Si experimentaron un cambio en este ratito, puede ser que sí, puede ser que no. Simplemente estamos observando más que nada cómo es esta organización que aparece en el sistema nervioso. Y cuando cada uno de ustedes quiera, ¿sí? Veo que casi todos están con los ojos cerrados, abren los ojos y conéctense también con el entorno, reoriéntense, ¿sí? Algunas personas, eh, después de hacer este tipo de práctica, que es súper re simple, sienten una sensación de desorientación, ¿sí? Esta sensación de desorientación, aunque les resulte a algunas personas no agradable, es una sensación muy saludable, es una buena sensación. Y para integrarla, quizás sea necesario que se toquen el cuerpo con los ojos abiertos, por favor, y si es posible, mirando, ¿sí? Lo que están tocando del cuerpo. Y este toque, que es un toque que puede ser así muy suave como lo estoy haciendo, es un toque simplemente para remapear las coordenadas otra vez del cuerpo. Entonces van a darse cuenta que si tocan el cuerpo, esa sensación de desorientación, si bien no desaparece, cambia un poquito, ¿sí? Esto es algo que también para los que meditan, acá hay unos cuantos que meditan, a veces es importante hacer después de la meditación, sobre todo en retiros y prácticas más extensas, porque muchas veces el efecto sobre el sistema nervioso de una meditación de hora y media, 2 horas, 3 horas, etcétera, es muy profundo y quedamos súper desorientados.
y eso a veces puede confundirlos. Entonces, eh, cuando uno sale de ese tipo de meditaciones, en general el sistema nervioso te indica que tenés que tocarte. Pero como digo, como estamos muy acostumbrados a obviar todas las señales del sistema nervioso y a no hacer nada de lo que nos dice, sobre todo que es lo que tiene que ver con la tendencia a lo saludable, es una información que la dejamos, la pasamos por alto, ¿sí? Pero si prestan atención, si se toman unos momentos después de la meditación, van a notar que las manos van a querer ir a algún lugar o a varias, ¿sí? Para remapear. Sobre todo cuando, como digo, en meditaciones largas. Bueno, ahora, si tienen preguntas, quieren comentarme algo de la experiencia para que los ayude a entender alguna cuestión, es el momento. También puedo explicar un poco el proceso, pero hasta donde ustedes tengan ganas y les interese. Sí, sí, el que quiera me pregunta, ¿eh? Dale, Andrea. ¿Se complicó? A ver, El audio está. ahí está. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí, decime. Bien, gracias. Bueno, a mí me resultó la experiencia como ese mapeo de lo que estoy atravesando y lo que también estoy irradiando muy confluyentemente, así que me encantó. eh, y es un poco eh, lo que más me llamó la atención sería el balance del aspecto de la energía. Eh, Me pareció súper interesante y es donde lo que más me llamó la atención, ¿no? De cómo lo sentí al principio, que sentía esa, en general a la mañana siento que mi energía fluye, de todas maneras hay días y días, Ujú, eh, pero hoy sentía de que estaba esa energía presente, activa. No noté nada extraordinario, ni muy, muy para arriba. Sentí una energía media, digamos, natural. ujú, Y cuando finalicé, eh, me encantó porque en eso que yo observaba que estaba bien, ¿no? Como que estaba en un bienestar, la palabra que yo podría definir es que ese nivel de energía era claro, como diáfano. No tenía que ver con intensidad, sino con otro aspecto que no, no, no tenía que ver con en eso estás confundiendo. Por eso les quiero explicar esto, porque es difícil al principio sí, esto notarlo. Estás confundiendo las sensaciones de bienestar, malestar con la energía. Eso lo hacemos como todo el tiempo, casi todo, confundir una cosa con la ujú, otra. Les voy a dar algunos ejemplos para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? bien, Un día estás justamente que dormiste mal o venís de varias noches de dormir poco, te levantás y sentís baja energía. Si vos ujú, haces realmente un trabajo consciente de las sensaciones, te das cuenta que en realidad no te duele nada. El dolor es cero. Pero esa sensación de baja energía al, al sistema nervioso le parece que está todo mal. Y después de un rato van a empezar a aparecer sensaciones de dolor que el mismo sistema nervioso produce para que uno descanse. Entonces, em, hay, ujú, esto es como puede pasar, es un ejemplo, ¿sí? No es que siempre pase lo mismo, ¿sí? Estoy dando un ejemplo nada más.
Puede ser que uno sienta que tiene la energía muy alta, que tiene mucha energía, pero porque, no sé, porque hizo mucha actividad física el día anterior y mucho trabajo muscular. Hay sensaciones que se procesan como dolor que tiene que ver con el cambio del tono muscular. Y entonces pasamos por alto la sensación de que en realidad tenemos mucha energía y el sistema nervioso empieza a computar todas esas sensaciones de cambio de tono como dolor y si nadie nos pregunta ese día, nosotros decimos nos sentimos mal, aunque la energía está re alta. Ujú. ¿Se entiende lo que Ahora, quiero decir? Son dos cosas claro, diferentes, dos variables distintas, que en general el sistema nervioso lo que hace es promediarlas. Pero si nosotros podemos empezar a discernir una cosa de la otra, entonces podemos a tener más ecuanimidad en relación a lo que nos pasa, a lo que estamos sintiendo, a la experiencia presente. Decime. bien. Eh, por una parte, eso lo que te quería decir, que en el proceso este que vos hablabas de a veces sentir la energía como que está más presente o menos presente, y esto que relatás, lo que por ahí, no sé si me expliqué bien, lo que quería decir es que si bien ahí me sentía como en una vitalidad natural, espontánea, que no sentí ningún tipo de dificultad, no estaba ni bien ni mal, vamos a decirle, cuando Sí, finalicé, eso que no tenía ni bien ni mal, lo sentí como más claro, como más liviano de todas maneras, como más limpio, a eso me refería. sí, sí. Lo que es, eso que decís es la sensación de aumento de la ecuanimidad con respecto a todo el procesamiento. Bien. ¿Sí? O sea, lo que quiero explicarles como muy básicamente para no hacer una clase de fisiología del sistema nervioso porque es muy aburrido para muchas personas, es lo siguiente, para ponerlo como lo más fácil posible. Todo el tiempo entre el cerebro y todo el cuerpo, o sea, todas las informaciones sensoriales que tenemos del cuerpo nada más, hay todo el tiempo una interrelación. El cerebro le está diciendo cosas al cuerpo, por decirlo de alguna manera, Ujú, y el cuerpo le está diciendo cosas al cerebro. Están en una conversación, ¿sí? El cerebro como tarea número uno tiene regular el estado interno del cuerpo. Y después que hace eso, se dedica a ver qué pasa afuera. O sea, cuáles ujú, son las informaciones que vienen a través de los sistemas sensoriales que nos comunican con el entorno. Sea la ujú, vista, el oído, el olfato, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que venga del entorno va a ser en segundo plano siempre, en relación a lo que sentimos de lo interior, por llamarlo de alguna manera. ujú, Si no nos damos cuenta cuál es nuestro estado interior, cómo está la homeostasis, ¿sí? Que es ese estado de bienestar-malestar, y el estado metabólico es la energía. Si no tenemos esos dos datos bien sensados y claros, que en general no se dan de esa manera, siempre está complicado darse cuenta, ¿sí? Por un montón de cosas que exceden la explicación que le voy a dar hoy para que no se ponga muy difícil. Eh, entonces, nuestra comunicación con el entorno, con todas las cosas que aparecen a través de los sentidos, sea alguien me está hablando, o sea sentí este aroma, o sea hay más o menos luz y puedo ver mejor o peor, etcétera, etcétera, está teñido del estado interno. Yo veo todo lo que veo, oigo todo lo que oigo, siento el gusto del mate a través de cómo está mi estado interno, de cómo es este estado metabólico y de homeostasis todo el día. Si me doy cuenta cómo realmente me siento,
empiezo a poder discernir qué es una cosa, qué es la otra. Entonces el procesamiento del sistema nervioso se vuelve, como está describiendo Andrea, más claro. ¿Sí? Hay cosas mucho más complejas acá para observar, Ujú, pero sí, sí. lo voy a dejar hasta ahí. Gracias. Gracias. Graciela, sí, decime. Eh, Fue muy claro que no, de todas las prácticas que hemos tenido, compartido con vos, en este caso viví la experiencia del paso a paso de la conexión con las sensaciones dolorosas, primero, las placenteras, y después ese entorno al dolor, y fue maravilloso como pude también esto, ¿no? Poder diferenciar esas sensaciones en el mapeo y la resultante final. Bueno, eso, esto cuando siempre vos decís, los sentidos van uno por vez. Bueno, acá fuiste marcando muy bien las sensaciones para que vayan una por vez, ¿no es cierto? Y bueno, lo sentí muy claro, muy, muy claro y beneficioso. Buenísimo, me alegro. Sí. Algo que les quiero marcar de todo esto es que las sensaciones placenteras en general en el cuerpo, nosotros, o sea, el sistema nervioso lo que hace es promediarla. Básicamente nosotros nos enteramos que tenemos un cuerpo, salvo que hagamos un trabajo insistente sobre el tema porque nos duele algo, porque hay algo que está mal, porque hay algo que no está funcionando bien. Si no, todo el resto de las sensaciones, cuando está todo bien, el sistema nervioso no nos comunica, está más pendiente del afuera, ¿sí? Del entorno, que de lo que sucede adentro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un trabajo intencionado de darnos cuenta todos los días que todo el día, prácticamente, nos sentimos bien? ¿Sí? Yo el ejercicio que les hice hacer al principio de los porcentajes de sensaciones dolorosas, yo le llamo el ejercicio del 90%. Porque la mayoría de las veces va a ser la realidad que va a ser del 90% para arriba de sensaciones placenteras. ¿Sí? En mi experiencia diaria, yo esto lo hago todos los días, es 99,9% de experiencias, de sensaciones placenteras. Pero como digo, las promediamos, es como que no existieran, no las censamos para nada y no nos damos cuenta de que estamos respirando perfecto, nuestra presión está perfecta, nuestro corazón late perfecto, procesamos los alimentos, tenemos energía, nos sentimos bien. Entonces, todos estos trabajos que yo estoy proponiendo tienen que ver con esto, con optimizar de alguna manera todas las funciones del sistema nervioso para realmente darnos cuenta de lo que nos está pasando. Ver la realidad tal cual es. La realidad tal cual es no es me duele todo. Eso nunca es verdad, ¿eh? No es verdad ni siquiera con una infección generalizada. Y puedo dar fe porque tuve una. Nunca sucede eso. Entonces hay muchas cosas que justamente tienen que ver con esta forma de procesamiento que tiene el cerebro, porque el cerebro adivina lo que está pasando, básicamente. Y sobre todo cuando tiene que ver con el entorno, ¿sí? Pero cuando tiene que ver con el cuerpo y con las sensaciones interiores, es lo mismo. Muchas veces adivina lo que está pasando. Hace una predicción. Esa predicción a veces está re equivocada. Entonces, cuanto más datos y más limpios tiene el sistema nervioso, mejor funciona, mejor procesa y nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no son exactamente como creemos. ¿Está bien?
No sé si hay alguien más que tenga ganas de preguntarme algo. No los veo. Yo sentí, Maru, así como este gesto amoroso de entrar en todas las sensaciones. Y sí, no encontraba las agradables. Esto, hice como ese recorrido, qué lindo esto, qué lindo esto. Eso lo sentí. Y ahora mientras estamos charlando, estoy como a las dos cosas, escuchando la charla y sintiendo, me quedé como en un sentir, como en una Ujú, sensación de la zona del diafragma más relajada, ujú, que me da como mucho placer. Eh, ujú. y, y esto de la energía, por ahí a veces se me confunde el estar en un estado placentero o relajado, podemos decir, en relación a esto que estoy sintiendo ahora, con un estado medio planchado, de como de, bueno, me voy a dormir. Pero Interesante, también porque palpita que muchas veces estoy relajada, pero estoy activa, estoy con ganas de hacer cosas. ok, Ese me, balance. me encanta esto que estás comentando porque me da pie para comentar algunas cosas más sobre esto, de cómo funciona el sistema nervioso y cómo nos confundimos todas estas sensaciones que estás describiendo, que nos pasa a todos, ¿sí? Un poco este trabajo que yo hago se trata justamente de aprender el lenguaje del sistema nervioso, ¿sí? Para aprender el lenguaje del sistema nervioso, que es la sensación es cómo habla el sistema nervioso, necesitamos primero reducir el estrés, porque el estrés hace tanto ruido que no podemos escuchar el lenguaje del sistema nervioso. Entonces, una vez que baja el estrés, recién ahí podemos empezar a entender qué realmente está diciendo el sistema nervioso y qué nos está comunicando. Como vos bien decís, como en general el sistema nervioso alterna entre respuestas que tienen que ver con deprimir el sistema, ¿sí? O subir la actividad del sistema, lo que llamamos actividad simpática y parasimpática, ¿sí? Que lo que tenemos que entender es que las dos son señales de activación nerviosa, una en una dirección para disminuir los sistemas y otra en otra dirección para elevar la actividad de los sistemas, pero son dos activaciones nerviosas, ¿sí? Y de hecho en una etapa subsiguiente de este entrenamiento, yo lo que hago es que experimenten las dos tipos de activaciones, porque se pueden ejercitar, para que reconozcan las sensaciones que van en una dirección y en otra, ¿sí? Porque nuevamente, estas activaciones pueden ser muy sutiles y pequeñas y sentimos apenas una bajadita del sistema, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿sí? Ustedes recién cuando estábamos haciendo el trabajo con la respiración, a todos les bajó la presión un poquito y a todos les bajó el ritmo cardíaco un poquito. Y eso se sintió bien. A todos también les debe haber subido la oxigenación, porque de hecho este ejercicio, si ustedes se ponen un oxímetro en el dedo y hacen ese pequeño esfuerzo de ralentar la respiración, si ustedes tienen una saturación baja en general, la saturación en 5 respiraciones sube, ¿sí? Para una persona con la saturación muy baja, suben 10 o 15, ¿sí? Para las personas que tengan, como tengo yo, muchas personas tienen 99 de saturación siempre, sube a 100, así, en una respiración, ¿sí? Entonces, eso es lo que estábamos haciendo ahí. Cuando el cerebro tiene ese nivel de oxígeno y los tejidos se oxigenan un poquito más, ya eso da una activación nerviosa que tiende a bajar un poco los sistemas, ¿sí? Y esa sensación de esa pequeña bajada se siente lindo, se siente agradable, uno lo siente bien. Ahora, a muchas personas, como están acostumbradas a señales de activación que tienen que ver con la subida y su sistema nervioso computa esas subidas del ritmo cardíaco, de la presión, de un montón de cosas
como algo positivo, porque está ligado a la obtención de la supervivencia hasta el día de hoy. Entonces, todas esas sensaciones de activación que tienen que ver con lo simpático se sienten agradables. Esas activaciones, cuando son adecuadas a lo que está pasando, por ejemplo, corro el colectivo, voy a tener una activación simpática. Necesito para hacer ese cambio de ritmo en mi movimiento tan rápido, tener una activación simpática, si no, no lo puedo hacer. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a dormir y sigo con ese ritmo cardíaco, se va a sentir horrible, porque estoy acostada en la cama y mi corazón va así. Si yo corro el colectivo una cuadra y me pego 100 metros de Usain Bolt, voy a sentir, ¡qué lindo! Llegué. Llegué y me subí. No pasa nada. ¿Se entiende? Entonces, las activaciones de uno u otro sentido no son ni buenas, ni malas, ni mejores, ni peores. Simplemente tienen que ser adecuadas a la circunstancia que estamos viviendo. Y si son adecuadas a las circunstancias que estamos viviendo, en general, pero no siempre, el sistema nervioso lo entiende como es. Sensaciones agradables, desagradables, etc. ¿Sí? Pero cuando las personas están con estrés crónico, esto funciona mal. Funciona todo al revés. Entonces, una persona se siente relajada y se puede sentir muy mal. Puede entender eso como súper desagradable. Porque siente que se está muriendo. Simplemente porque bajó un poquito el tono muscular. O la respiración va más lento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo quiero complicar más porque es algo complejo, pero para hacerlo lo más sencillo posible. ¿Sí? A mí me dio un poco de sueño ahora como, pero también quizás ya tenía sueño, ¿no? De la Yes. semana y eso. Pero, ¿es algo similar o no? ¿O está a esto que Pero, decía? Igual no lo digamos, siento. si uno viene cansado, Pregunto. lo que pasa es que como te conectaste, lo que estás sintiendo es el cansancio. Ah, claro, ahí ¿Ah? va. Ok. ¿Sentís lo que está Ajá, pasando? claro, Lo que es. Ok, estoy claro, cansado, tengo sueño. claro. Ajá, Está bien, empieza a ser un reconocimiento más claro. Ahora, claro. ¿cuántas veces a todos nos debe haber pasado que tenemos sueño, tenemos sueño y hacemos como que no? Y Ah, seguimos, toda la y semana, sí. seguimos, ¿no? Y seguimos, y Sí, seguimos, y seguimos, no, no prestando atención a esa sensación, ¿sí? sí, ni hablar. Ajá. Muchos, este ejemplo que voy a dar ahora, seguro que lo van a reconocer. Mucha gente tiene sueño y ¿qué hace? Come. Ah, o sea, sí. Eh, ¿No? La mayoría de las personas, entonces, entienden que el procesamiento es raro ahí. Si Sí, ni tengo hablar. sueño, duermo. Si tengo hambre, como. Mm, ¿Sí? sí, sí. Hay muchas cosas en relación además a todo eso que son complicadas en el sistema nervioso, porque, por ejemplo, me voy a meter en un lío con esto que voy a decir, pero bueno, ya está. El hambre. El hambre está programado por nuestros hábitos de alimentación, pero no Sí, realmente por el gasto metabólico. sí. Y nosotros creemos, al igual que creemos que el dolor es porque tenemos algo roto, y no Ujú, es verdad la mayoría de las veces, ujú, ¿sí? ujú. De todas las veces que les duele el cuerpo, la mayoría de las veces es, qué sé yo, un 1% que tienen. Una vez le Sí, rompieron sí. algo, le dolió algo, pero el resto del dolor no tiene que ver con ninguna lesión. Y de la misma manera el hambre no tiene que ver la mayoría de las veces con que realmente estén bajos de energía y necesiten recuperar y almacenar energía para algo.
la mayoría de nosotros. No, no estoy hablando de una persona que no come hace 5 días, ¿no? Estoy No, hablando claro. de nosotros comiendo 4 veces por día, una locura. Y esa confusión también me ha pasado, a mí me ha pasado que me dolía la cabeza y yo estaba de mal humor y me dolía la cabeza y yo decía no sé, lo asociaban a un montón de cosas hasta que por ahí venía alguien y me decía, che, ¿no será hambre? Y comía algo y se me pasaba y me daba cuenta, tenía hambre y no me daba cuenta. No Puede sé, ser. estaba muy confundido, sentía yo. Puede Por ser eso, eso, por o muchas veces puede tener sueño ser que a y ir a veces comer. comer reconforta. También, pero realmente Muchas cosas. era en el invierno me ha pasado, ¿viste? Y estaba débil. Sí, en el invierno hay que Y comer más, es verdad. claro, y tenía hambre. Va, por lo menos sentí que era eso, que el cuerpo me estaba, no sé, me ponía de mal humor esa sensación, pero yo no lo asociaba a hambre. Yo seguía, pasa que estaba haciendo cosas y nada, estaba confundido. Yes. All right. Muchas gracias. Vamos a hacer Decime. una pregunta. Sí, sí, Esa distorsión del sistema nervioso que en relación, por ejemplo, al dolor, sí, también ocurre al revés, que uno no está sintiendo el cuerpo y cuando te sentás a sentir decís, ah, mira, tengo una molestia digestiva, pero sí, no me había ni enterado. sí, ocurre, sí. Porque estás prestando atención. Vieron que yo varias veces durante la práctica dije, donde llevamos la atención, va a ir la energía. Donde llevamos la atención es la experiencia, es la conciencia. Surge la conciencia de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, la, la, a veces doy este ejemplo, ¿no? Imagínense un teatro, toda la sala oscura y de repente se prende un reflector, ilumina determinado lugar del escenario y ustedes automáticamente llevan la atención ahí porque no se veía nada. Es lo único que se ve. Eso es la atención. Está todo oscuro si no. Si no lleva la atención, no hay nada. Es como si no hubiera nada. Todo el tiempo hay datos y datos y datos, informaciones que están apareciendo en el sistema nervioso, pero la atención puede estar en un solo lugar, no podemos captar todo, ¿sí? Entonces, donde vaya la atención, y si nosotros estamos, no sé, haciendo un trabajo y metidos en eso y pensando en cualquier cosa, etcétera, etcétera, y usando toda la energía de nuestro sistema nervioso para hacer determinada tarea, es muy probable que no nos demos cuenta de que teníamos un malestar digestivo, por ejemplo, como decías vos, porque no estamos sensando el cuerpo, ¿sí? Entonces eso dura 4, 5, 6 horas, la que sea, hasta que empieza a doler, que es una barbaridad, y ahí, bueno, hay que interrumpir lo que estamos haciendo porque nos tenemos que tomar algo, porque tenemos, qué sé yo, pero bueno, ya venía desde hace un montón, ¿sí? En general los desarrollos de ese tipo de, de cuestiones en el sistema son bastante largos, y el cuerpo tiene tiempos muy extensos para sus procesos, ¿sí? En esto que es la interrelación mente-cuerpo, la mente va a una velocidad que supera la luz, el cuerpo va re lento en relación a eso. Los procesos son largos. Y siempre, como yo digo, a veces tiene como un delay, ¿sí? Esto que estamos trabajando hoy va a tener un efecto que va a durar unas horas. No es solo este momento y se acabó. Va a durar unas horas porque va a seguir moviéndose en el cuerpo. De la misma manera, si nosotros, por ejemplo, nos enojamos violentamente con alguien, con algo que pasó, que no es como nosotros queremos, o lo que sea, y tenemos un momento de 2 minutos de rabia, eso dura mínimo 6 horas en el cuerpo. 2 minutos. 2 minutos de ese estrés son 6 horas en el cuerpo. Imagínense si se enojan 4 o 5 veces por día.
Eso se llama estrés crónico, gente. Así de corto es. Están todo el día estresados. Es mucho. Por eso hacemos como mucho hincapié en la meditación y todo esto. No porque simplemente nos guste promocionar algo en relación al budismo y todo esto, sino porque realmente es una herramienta para entender todo esto y para trabajar en otra dirección, en relación no a cultivar estrés, sino a cultivar otra cosa, algo extremadamente positivo y benigno. ¿Se entiende esto? ¿Te contesté, Clau? Ujú. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos por hoy. ¿Sí? Les re agradezco a todos muchísimo, muchísimo. Estoy muy contenta que hayan venido hoy. Ojalá les haya hecho bien, les haya servido. Es súper sencillo y quería regalárselos para que lo usen. ¿Sí? Y quiero decir una sola cosita más. En cuanto al proceso este de desperezarse, ¿sí? Es algo que a la mañana, cuando ustedes abren los ojos, ¿sí? Cuando nosotros nos despertamos, lo primero que se despierta es el cerebro. Y el cerebro lo primero que hace, justamente cuando se despierta, es tratar de buscar luz. Por eso abrimos los ojos. Y empiezan a despertarse el cuerpo desde la cabeza hacia los pies. Así es como nos despertamos. Si ustedes observan ese proceso cuando se despiertan a la mañana y notan las sensaciones en el cuerpo, van a darse cuenta que necesitan moverse, ¿sí? Y primero son movimientos pequeños. Y de esos movimientos pequeños van a venir movimientos más grandes. En mi experiencia, esto lo practiqué un montón, nunca quiero saltar de la cama de una. Siempre necesito moverme un poco en la cama y después siento que me quiero sentar y me estiro un poco ahí otra vez y bostezo y no sé qué, y después recién me puedo poner de pie y me vuelvo a mover ahí parada y recién después puedo caminar. Y esto tiene relación con lo que les decía, que el programa de movimiento está desde que tenemos este cuerpo, está puesto en el útero de mamá y se desarrolla solo. Si nosotros lo escuchamos todos los días, encontramos una salud increíble, porque el cuerpo nos está contando lo que necesita. El cuerpo tiende a la homeostasis, el cuerpo tiende a la salud, el cuerpo quiere vivir eternamente. Esa es una parte del problema que tiene, ¿sí? Pero también es algo que podemos usar a nuestro favor, para sentirnos bien todos los días. Lo mejor que se pueda cada día, obviamente, sin ponernos locos y pretenciosos. Hay condiciones, nos vamos a enfermar porque este cuerpo está sometido a eso. No hay forma de que pase otra cosa. Y como digo, aunque quiera vivir eternamente, en algún momento se va a morir. Es así, es lo que hay. ¿Sí? Mientras lo tenemos, disfrutémoslo. Hay un montón de aspectos para disfrutar en este cuerpo, en esta mente. De eso se trata. Que tengan un lindo día. Gracias. Gracias, Chao Maru. a Chao todos, a muchas todos. gracias. Gracias, Maru. Maru. Gracias. Mérito Chao, chao. absoluto que tenés hoy cumplido. Gracias. Gracias, Chao, buen gracias. fin de